seguimos en Ulmañanas por Radio Ulma, 11:39 de la mañana, y ya estamos en contacto con Lucía Echeverri, así que ya le vamos a dar la bienvenida. Muy buen día, Lucía. Acá Sol, Martín y Laura te saludan. ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias, es verdad, otra vez por prestarnos unos minutos para poder comentarnos acerca de este proyecto de ley, ¿no? Y este tema que veníamos hablando desde temprano, que es muy polémico, pero más que nada porque es un debate que es muy interesante de escuchar desde todos los lugares, ¿no? ¿Cómo surge este proyecto, Lucía? Bueno, primero que nada, sí, sin duda, es un tema que atraviesa toda la sociedad, ¿verdad? Uh-huh. Esto no es un tema de partidos políticos, sino que es un tema, independientemente de las identidades partidarias y de las convicciones filosóficas, es un debate social que además, de alguna manera, refleja un proceso de maduración de nuestra sociedad en un tema de tanta sensibilidad. Y surge o toma vida parlamentaria en el marzo del 2020, fines de marzo del 2020, cuando presenta una iniciativa el diputado Ope Pasqué con otros legisladores del Partido Colorado, respondiendo a una situación particular que lo motivó, que lo movilizó al diputado Pasqué a estudiar el tema y a presentar una iniciativa, y a partir de ahí empieza un proceso también de debate interno a nivel de nuestra fuerza política del Frente Amplio, que finalmente en fines del año 2021 también presentamos una iniciativa vinculada a reconocer la eutanasia como un derecho y a regularla para establecer las garantías que corresponden, ¿verdad? Una situación que puede presentarse en un momento determinado de la vida. Y así empieza a partir de este año la priorización de su debate a nivel de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. ¿Y cómo ha sido este camino, ¿no? Entre las personas que están impulsando que se pueda hablar de esto y generar este proyecto de ley, y sobre aquellas personas que opinan distinto? ¿Cómo ha sido el camino de acuerdo a este tema? Bueno, en principio lo que hemos marcado nosotros desde la Comisión de Salud es tener, la apertura y las mayores garantías para que todas las organizaciones, tanto sociedades científicas, de la academia, como organizaciones sociales, tengan la posibilidad de expresar sus puntos de vista, sus valoraciones y sus sugerencias, respecto de estos dos proyectos. Y eso es importante porque justamente es un tema social. Acá no se trata de un tema ni de identidades partidarias ni de especialidades profesionales, sino de la sociedad en su conjunto, y en virtud de eso la mayor apertura para que sea un intercambio y un debate de puertas abiertas y con muchísimo respeto, porque la importancia del tema, por su sensibilidad, por su influencia en la vida cotidiana de todos, merece y corresponde, tenemos la obligación que así sea. Y en virtud de eso se ha tenido desde la Comisión la mayor amplitud y ecuanimidad justamente para habilitar los mayores tiempos de intercambio, de debate, de recibir aportes y de ir incorporándolos quienes entendemos que esto es un derecho para que efectivamente responda a esa situación por la que atraviesa muchísima gente en nuestro país, pero con las mayores garantías. Y en ese sentido vamos transitando. Acá se ha recibido la opinión de distintos académicos vinculados a derechos civiles, derechos humanos, derecho penal, por supuesto que el Colegio Médico, el Sindicato Médico, organizaciones de la sociedad civil, profesionales de la Universidad de Montevideo, la Universidad Católica, la Academia Nacional de Medicina, la Institución Nacional de Derechos Humanos, es decir, la amplitud de miradas que tienen enfoques diferentes. Por supuesto que hay quienes están a favor y quienes están en contra. Hay además diversidad de actividades que se han hecho en muchísimos departamentos del país a los efectos justamente de que esto sea un debate que introduzca y dé prioridad al debate social, ¿no? Lucía, cuando en las comunidades, en las charlas, sale el tema de la eutanasia, mucha gente está a favor, pero la confusión o el miedo que genera a nivel general
es de la mala utilización de esta herramienta. Y con respecto a este tema, que supongo que les habrá pasado también en este recorrido que vienen realizando ese tipo de comentarios, y de acuerdo a ese tema, a la fiscalización, a esa seguridad que se le brinda, ¿cómo lo abordan desde este proyecto de ley? Bueno, ahí también me parece bien importante señalar además que este tema en distintos países del mundo, digamos, viene siendo un tema de debate y hay algunos países que hace más de 20 años lo han establecido desde el punto de vista normativo y también hemos tenido la oportunidad de intercambiar y de recibir en la comisión expertos de Holanda, de España, ¿verdad? Porque también hay que mirar esas experiencias con sus aciertos y errores, justamente para poder recabar de ahí las mayores garantías, esos aprendizajes y esa necesidad de dar justamente en este proyecto de ley, en su discusión y en su aprobación, que signifique todos los procedimientos que garanticen que acá fundamentalmente es un derecho, esto no es una obligación, es un derecho en el marco de reconocer que uno tiene el derecho a transitar su vida en el ejercicio de su libertad también con mucha dignidad en la etapa final cuando hay una situación extrema, crítica, vinculada a una enfermedad que es incurable, que es irreversible, donde no hay tratamiento posible y donde hay un sufrimiento insoportable, ¿no es cierto? Entonces, eso es establecer condiciones que en la eventualidad de que se atraviese esa situación, donde ya no hay posibilidad de aliviar el dolor, ya no hay posibilidad de revertir, nadie esté obligado a seguir sufriendo, ¿verdad? Tenga la posibilidad de ejercer, siendo absolutamente consciente de su situación y pueda tomar una decisión que es firme, que es inequívoca, de solicitar la ayuda para morir con dignidad. Y en ese marco hay intervención, por supuesto, en el marco de ese derecho de quienes tienen que garantizar efectivamente esa patología, esa situación, esa irreversibilidad que son los médicos y que no es uno, son dos o son tres eventualmente para despejar todas las situaciones y que haya tiempos suficientes para que esa decisión que uno toma conscientemente, ¿verdad? Expresando su voluntad, sea firme, la pueda despejar y pueda ser también valorada en su entorno familiar. Y esos son los procedimientos que estamos estableciendo en el marco de la ley para que estén todas las garantías en ese momento tan especial de la vida, ¿no? Claro, sabés que hoy, Lucía, hablábamos, y salvando las distancias, ¿no? Pero hablábamos más temprano de cómo le cuesta a la sociedad cuando son los temas de la vida, ¿no? Porque, bueno, se dio con la discusión de la despenalización del aborto, ¿no? De qué pasa con la vida, qué van a hacer, y luego qué pasa con nuestra propia vida cuando nosotros si podemos decidir o no. ¿Por qué crees que socialmente cuesta tanto darnos esas libertades de decisión sobre nuestros propios cuerpos y ponerlos en ley o hacerlos valer? Yo creo que acá hay un tema que es insoslayable, que es la muerte está rodeada en nuestra sociedad, de verdad, de determinados misticismos, temores, ¿no? Cuestiones que la hacen hasta a veces difícil de poner o de problematizar, vinculado a esa formas de vivirla, de intelectualizarla, que tiene que ver a veces con aspectos dogmáticos o con posturas muy radicales desde el punto de vista religioso, filosófico. Ahora, si logramos descentrarnos de eso, de mirar y de prestar nuestra cabeza a internalizar otras posiciones de vida, otras situaciones, y de realmente empatizar con esa situación, yo creo que es donde podemos empezar a abordar estos temas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con un proceso también de maduración de nuestra sociedad, con un proceso también de respeto al otro en momentos de sufrimiento, y de no imponer nuestras valoraciones y nuestras posiciones frente a esas situaciones tan extremas, ¿no? Lucía, ¿cómo estás? Aquí Sol Pitau te saluda y quería consultarte en cuanto, bueno, si se llega a aprobar esta ley y en cuanto a lo que están tratando. Vos comentabas recién que la persona, en este caso que esté en un estado crítico de salud, debería firmar o aceptar, digamos, esta situación.
si se contempla la posibilidad, si es una persona que no está consciente y que también está en una situación grave, que sus familiares puedan pedir esta eutanasia, ¿o eso no está contemplado dentro del proyecto de ley? Acá lo fundamental es que no solamente es una situación crítica, porque puede haber distintas patologías donde uno está en una situación crítica, pero eso puede revertirse, ¿verdad? Puede revertirse con distintos tratamientos, con la aplicación de la tecnología o de los avances científicos en determinadas cuestiones. Entonces, acá eso es lo primero. Segundo, esto implica que la persona tiene que estar con una patología o con varias patologías crónicas o en una condición de salud que realmente es irreversible, es incurable, ¿no es cierto? Y además hay sufrimiento, ¿sí? Donde ya no hay posibilidad de que los tratamientos o los procesos terapéuticos que existen puedan aliviar ese sufrimiento. En segundo término, la persona tiene que estar consciente con el uso total de todas sus facultades y la debe solicitar. Esto no es algo que va a estar como a disposición y se lo ofrece. No. La persona en esa situación es quien lo solicita porque lo ha meditado, porque lo ha valorado en su propio, en el uso de todas sus facultades y obviamente seguramente en su entorno familiar, y la solicita. Y eso implica en esa solicitud una expresión de voluntad que es firme, que es inequívoca y que además justamente también hay que despejar. Lo cierto es que en esas situaciones uno atraviesa situaciones de vulnerabilidad desde el punto de vista emocional, pero justamente la garantía en los procedimientos, en el proceso que se está estableciendo en el proyecto de ley, hace que justamente quede firme esa situación, esa voluntad de la persona con total autonomía para solicitarla. Y por eso la intervención en un proceso que está establecido con plazos acotados, ¿verdad? Porque no se trata de que esto sea un procedimiento burocrático mientras la persona sufre, sino deja de ser la posibilidad de ejercer un derecho, ¿no? Sino que con plazos acotados, pero claros, puedan la intervención de los médicos, que son los profesionales, especialistas, justamente en corroborar todo esto, que además debe documentarse en la historia clínica, que tiene que ser por escrito, ¿no es cierto?, puedan efectivamente después desplegar el procedimiento que corresponda. Entonces, me parece que eso es clave. Estamos hablando de una persona mayor de edad, psíquicamente apta, ¿verdad? Uh-huh. Lucía, ¿en qué nivel se encuentra hoy este proyecto? ¿En qué está? Hoy está en el proceso de debate, por un lado, y de intercambio, donde la Comisión sigue recibiendo distintas delegaciones. Aún quedan pendientes algunos representantes, como te decía yo, de las universidades. Sigue pendiente recibir a organizaciones de la sociedad civil que están involucradas desde hace muchísimo tiempo con este tema. Y posterior a la finalización de eso, con todo lo que ya se ha recibido, intercambiado aportes a nivel nacional e internacional, se está trabajando en el ajuste de los proyectos, porque como te decía, hay dos que tienen aspectos complementarios. El primer proyecto que ingresa en el año 2020 del diputado Pepasqué y de otros legisladores del Partido Colorado, su enfoque fundamental era eximir de responsabilidad penal al médico interviniente. El del Frente Amplio, su enfoque y el énfasis es en garantizar y regular un derecho a la persona que se encuentra en esa situación extrema que establece la ley, ¿verdad? Entonces, en esos aspectos son complementarios, por lo tanto estamos avanzando y generando un intercambio a los efectos de posibilitar que se construya o se determine un proyecto único que incorpore ambas miradas más todos los aportes que hemos recibido y garantizando además también, porque esto que es un derecho para aquella persona que en condiciones, con todas sus facultades mentales, en esta situación extrema, ¿verdad?, de irreversibilidad de su situación de salud, con sufrimiento, solicite la posibilidad de eutanasia, también hay que garantizarle el derecho al personal de salud de que pueda ser objetor de conciencia, ¿no es cierto? Y en virtud de eso hay que establecer las garantías para que el posicionamiento de un actor no implique vulnerar el derecho del otro, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando en eso y esperamos nosotros que sobre el segundo semestre de este año tengamos la posibilidad ya de
someter a votación, después de la discusión interna de los integrantes de la Comisión de Salud, someterla a votación y que pueda elevarse al Pleno de la Cámara. Lucía, sin duda queda muchísimo trabajo todavía por delante. Vamos a seguir en contacto para poder comentarle a la comunidad cómo sigue avanzando este proyecto de ley. Muchísimas gracias por estos minutos nuevamente y quedamos en contacto para seguir informando los avances de estas reuniones. Yo les agradezco muchísimo, es un tema, como te decía, que atraviesa toda la sociedad, que tenemos la obligación de difundirlo, de recibir aportes, ¿no? De abrir el debate ante un tema tan sensible, pero sobre todo de hacerlo con el respeto y la seriedad que lo abordan ustedes, justamente por la importancia que tiene. Muchas gracias, Lucía, un abrazo. A ustedes un abrazo. ULMA, Radio Comunitaria